Oye, bueno, continuamos. Este segundo espacio, hemos tenido eh, diríamos, la suerte, diríamos, de conocer a Benjamín Watt Meyer, quien nos vino a visitar este miércoles recién pasado, vino a visitar la Ciudad Abierta y, bueno, compartimos todo el día y nos contó también, bueno, quería conocer Ciudad Abierta. Él es de Canadá, canadiense, sus padres son chilenos, pero no había tenido la oportunidad de conocer Ciudad Abierta Ujú. y nos vino a visitar el miércoles. Pasamos todo un día juntos compartiendo y contándole un poco cómo funciona Ciudad Abierta, pero también conociendo su experiencia de trabajo en Canadá. Benjamín es paisajista, trabaja en una oficina. Tú puedes incluso contarnos un poquito a todos de Sí, por supuesto. tu biografía, diríamos, pero nos pareció muy interesante su trabajo porque además tiene elementos de intersección con lo que nosotros estamos comenzando a proyectar acá. Así que, Benjamín, bueno, te dejo inmediatamente para que nos cuentes Gracias. un poquito de tu vida, qué es lo que haces, Sí. y después comenzamos con la... Bueno, gracias por invitarme. Sí. Eh, yo vivo en Toronto, Canadá. Eh, de repente me van a faltar las palabras en español y voy a decir algo en inglés y alguien que sabe inglés bien me ayuda a traducir de vez en cuando. Yo soy artista y paisajista. Estudié en la Universidad de Vancouver y después también en la Universidad de Toronto. Y hoy voy a presentar primero unos dos proyectos, dos obras artísticas que tienen que ver con investigación de un territorio y con ladrillos y escombros, material. Y después voy a hablar de cuatro proyectos de una oficina donde yo trabajo que se llama Public Work, que es, la traducción es obra pública, que es una oficina o un taller privado donde hacemos solamente obras públicas para municipios, también clientes privados, pero proyectos que tienen algún aspecto público. Y son dos proyectos que están en etapa de diseño y dos proyectos que se han construido. Toronto es una ciudad grande, se define por estar al lado del lago Ontario. Esta foto aquí tiene varios de los proyectos que voy a hablar hoy. Uno, este edificio aquí, que es la Universidad de Toronto. Primero voy a empezar con los proyectos artísticos que tienen que ver con esa península allá. Y después vamos a hablar de tres proyectos en esta zona de la ciudad aquí, que es al lado del antiguo fuerte inglés y donde llega una quebrada importante. Es una ciudad que se define también por sus quebradas. Estas cosas que se ven eh, son muy escarpadas, muy profundas y son todos un sistema de parques muy interesante, porque no están protegidas, no se puede construir ahí. Y definida por el lago, por la isla aquí y esto aquí que es una península construida. Toda esta parte es construida y es uno de los lugares que a mí me ha interesado mucho. Toronto también tiene un clima muy frío en invierno y muy caluroso en verano, entonces tiene estas estaciones muy marcadas que también resultan en temas ambientales de edificio muy complejos, como aislación, hielo, nieve, lluvia, mucho calor. Entonces, las obras artísticas que yo quiero presentar es sobre una investigación de este terreno aquí, que es una península construida, algo que fue am, construido empezando en los años 50 hasta los años 90, y era como el basurero para los escombros y toda la tierra de la construcción de una ciudad muy grande. Imagínate, cada vez que hacían una línea de metro, sacaban toda esa tierra y la tiraban al lago. O cada vez que demolían un edificio o casas antiguas, dejaban todos los escombros en este lugar. Y es como que es literalmente son las paredes como que el patrimonio arquitectónico que se perdió en la ciudad están aquí en este lugar. Pero también se ha convertido en un parque increíble. Ahora está abierto al público, no es un basurero y toda la flora y la fauna ha llegado de una forma espontánea. Entonces ahora este parque es el lugar más importante de avistamiento de aves en todo el lago Ontario. Imagínate, algo que era un basurero anteriormente
se convierte en esto. Esta es la forma de península de aquí. Los colores más negros son las partes más antiguas y el gris es más nuevo. Entonces yo hice un catálogo de cómo se fue construyendo esa península después, durante esas décadas. Y también una investigación sobre los materiales que existen ahí. Estos son todos pedazos de edificios que con la ayuda de las olas y del viento y de los inviernos fuertes se van moliendo. Empiezan como un ladrillo o un muro gigante y terminan en estos pedacitos chiquitos que para mi gusto me fascinan. Cuando yo voy a esas playas, yo paso horas así buscando piedrecitas de colores diferentes. Esto es terrazo, esos son de baños y de azulejos. Esto es asfalto. Estos aquí son todos ladrillos que tienen diferentes colores porque Toronto también está en una zona donde tiene arcilla de buena calidad para hacer ladrillos y cada arcilla diferente y, y, con hornos de diferente temperatura crea un ladrillo de colores diferentes. Aquí también muestro una foto como que el lugar ahora está celebrado por ser como un santuario natural, aunque no fue hecho con eso originalmente, fue parte de una construcción de la expansión de un puerto. Entonces, ahora ese lugar se celebra como esa transformación de naturaleza. Entonces, yo hice este proyecto aquí, que es una rueda de colores. Tiene como más o menos de 3 metros de ancho, se hizo en el piso. Eh, los materiales son concreto, azulejos blancos, diferentes colores de ladrillo, también hay piedra, asfalto. Y esto fue eh, mostrado al público en un festival de arte en esta galería aquí. La obra estaba en el piso y rodeado en las paredes de la galería estaban fotos. Todo fotos históricas de los mismos edificios que fueron demolidos y depositados en el lago. Y sabemos, porque sabemos los años de demolición y los años de construcción de la península, más o menos sabemos dónde están los escombros de esos edificios metidos en el lago. Y ese ciclo de materiales me interesa mucho. Entonces, por ejemplo, este es un edificio que fue demolido en los años 70, una época en Toronto donde había una vista hacia la modernidad y los edificios antiguos tenían muy poco valor. Y se botaron edificios increíbles, realmente bonitos, que tenían mucho valor histórico, pero en ese momento no los veían así. Y entonces la foto la acompañé con una foto del lugar de origen de ese material. Entonces esto es un limestone que viene de Indiana, al otro lado del lago. Ese limestone se usó para construir ese edificio. Después, cuando se demolió ese edificio, lo botaron en el lago y ahora se transformó en un parque y un santuario de aves. Entonces me interesa mucho ese ciclo y cómo ayudar a la gente a entender la complejidad de todos esos sistemas y también crear cosas bonitas como esa rueda de colores. Esto es otro edificio, fue el primer edificio a altura en Toronto, que se consiguió como en 1890 y se botó en el año 70 y venía de como el primer edificio construido con fierro, estructura de fierro. Y lo botaron y el material original venía de la costa este de Canadá, un tipo de sandstone rojo. Después de este proyecto me invitaron a ser parte de un festival en otra parte de la ciudad, como un lugar que estaba en transición. Era antiguamente una sala de exposiciones, como una isla creada con juegos de niños y de ferrocarriles, y estaba bien decaído y me invitaron a hacer una obra y yo hice esto que lo llamo rubble pile, como montón de escombros. Realmente es nada más que eso, pero es un poco absurdo porque tiene estos colores que te dicen inmediatamente que es algo creado con, con pensamiento, pero al mismo tiempo es en un lugar en la ciudad donde uno está muy acostumbrado de ver escombros por todas partes. Entonces era un poco jugar con un lugar en transición
y ayudar a la gente a entender que es un lugar que fue construido también con estos escombros de la ciudad. Y la obra se construyó primero yendo a esa península, a las playas, con bastante gente ayudando, con cajas, a recoger todos los ladrillos, trasladándolo al lugar, construyéndolo y después, para terminar la obra, estuvo ahí como 2 semanas. Al terminar el festival lo pusimos todo en un camión y lo devolvimos al mismo lugar donde sacamos el material. También eso fue importante como de interactuar con ese ciclo de material, pero también de forma de no sacar el material permanentemente, pero volverlo al mismo lugar. Esas son las obras más artísticas que quería mostrar. No sé si tienen algunas preguntas, me pueden preguntar cuando estamos, eh, y si no, voy a seguir como en la parte de mi trabajo como paisajista. Public Work es una oficina basada en Toronto. Yo llevo 13 años trabajando con ellos, básicamente desde que me gradué. Los dos fundadores son Mark Ryan y Adam Nickland. Ellos también, los dos son paisajistas y uno también es urbanista. Y trabajamos en Toronto. También tenemos algunos proyectos en otras ciudades pequeñas y también en Vancouver y un proyecto en Nueva York. Les voy a mostrar 4 proyectos. Este es en etapa de diseño todavía. Va a empezar construcción esta, este año, ojalá. Y también voy a mostrar 2 proyectos que ya están terminados, que son bastante interesantes también. Lo que buscamos hacer nosotros es principalmente mejorar la calidad de vida pública dentro de la ciudad. También nos interesa mucho esta idea de amplificar lo existente, amplificar la historia humana y la historia de paisaje. Entonces, siempre estamos viendo y investigando eh, esos temas interesantes, escondidos, esa historia que podemos amplificar, podemos mostrar lo desconocido, eh, transformar espacio y como añadir nuevas capas de complejidad a la ciudad, más uso público, más programa, más ecología, más agua, más fauna, cómo pueden funcionar muchas de esas cosas en un mismo lugar, dentro de un clima que va cambiando mucho en las estaciones. Tiene algunas estaciones con un uso muy intenso de personas y otras estaciones donde la gente está muy en casa porque hace mucho frío. Este es un parque que se llama Lower Garrison Creek Park. Es de más o menos 1 hectárea y el cliente es el municipio de Toronto. Es en una parte de la ciudad que es, aquí está el centro, aquí está el mar, aquí está el puerto y estamos aquí en una ciudad, un barrio bastante nuevo que tiene como 15 20 años, todos edificios altos de entre 15 y 30 pisos, un barrio que era anteriormente una zona industrial. Y en como los años 90 toda esa industria cerró y se convirtió en un barrio de bastante alta densidad. Y donde un barrio que como que uno va ahí y no hay ningún rasgo de cómo era la ciudad antes, es todo nuevo. Y uno nota en esta foto aquí que está más o menos 4 cuadras de la orilla del lago. Pero si vamos para atrás un poco, porque a nosotros siempre nos interesa ir para atrás, investigar, nos dimos cuenta que el lugar está exactamente en la orilla del lago original, que estaba también bastante lejos del sitio original de la ciudad de Toronto y al lado de uno de los fuertes ingleses más importantes. Incluso más importante para nosotros está justamente en el lugar donde la quebrada Garrison, que está al lado del fuerte, llegaba a la orilla del lago. Entonces era el desembocadura de esa quebrada o ese río. En términos paisajísticos, eso es un lugar muy importante, que se había perdido completamente. Nadie se acordaba de eso.
y ahora esa quebrada no se ve en la ciudad. Eso ya va en el alcantarillado, en tubos, no se nota. Y también vimos dentro de los años que aquí es justamente donde se construyó un, un muelle que se llama Queen's Wharf, donde llegaban muchos barcos de importancia de flujo de comercio y incluso cuando estaban haciendo un análisis arqueológico encontraron los pedazos de ese muelle debajo de todo el relleno que pusieron encima. Y después como en la, después de los años se convirtió en un lugar donde llegaban todos los trenes con la carga a trasladarlo al puerto. Y ahí toda esta historia natural se cubrió totalmente y era una zona industrial. Entonces hoy en día está aquí, a un lado está un puente, aquí está el fuerte antiguo, fuerte inglés antiguo que se preservó. Aquí están los rieles de tren principales de transporte de pasajeros hacia el centro de la ciudad. Y toda esta parte aquí son edificios nuevos. Entonces el parque es esta zona aquí y la parte de abajo del puente. Entonces las ideas principales eran conectar este paisaje con el paisaje del fuerte debajo del puente, que era antiguamente un lugar con mucha basura y oscuro, como abrir ese lugar para crearlo como un espacio público y crear este promontorio, que era como un ejemplo de esta tierra natural que había ahí, que era justo cuando el río desembocaba con la orilla del lago, había un tipo de risco o de promontorio natural. Toronto también es una ciudad muy plana, entonces nosotros siempre estamos buscando cómo podemos crear algo un poco más dramático, un poco de topografía para crear vistas, crear interés, también lugares más íntimos que no están al mismo nivel del resto de la ciudad. Entonces creamos un promontorio aquí con un césped arriba para la gente pueda aprovechar y la parte baja, que es aquí trazando exactamente el curso antiguo de ese río, que crear un jardín, un medio humedal construido, una zona que ayuda a captar agua, que no es literalmente el río funcionando otra vez, es algo construido, pero visualmente la gente puede entender que aquí había río y aquí era justamente donde ese río llegaba a la orilla del lago. Y entre medio es un como terraplán o un acantilado habitable, que es entre la parte baja y la parte de arriba. Aquí abajo también hay un juego de niños que traza también exactamente dos pedazos de historia. Una vez es el muelle de madera, que realmente cuando excavaron lo encontraron. Entonces lo estamos recreando de forma de madera para como un juego de niños. Y aquí también encontraron las fundaciones de un edificio antiguo que era para la guarda de carga de los ferrocarriles. Entonces, eso también se va a reconstruir con esas mismas piedras que se encontraron ahí. Entonces, me olvidé decir, los edificios al lado, este es un edificio de vivienda pública, este es un condominio privado y este es la biblioteca del barrio. Y aquí están las vías de tren. Entonces tiene como al lado unos usos interesantes, una mezcla de usos, incluso un uso muy importante que es un uso público, que es la biblioteca. Entonces, desde la terraza de la biblioteca se ve aquí la parte baja, trazando el curso de río, creando el humedal construido, los juegos de niños, el alcantilado habitable con escaleras, terrazas, zonas para escalar, vegetación nativa y el promontorio aquí arriba dando vistas, como elevando esa parte del parque fuera de la sombra del puente aquí y creando ese espacio más íntimo y abierto ahí arriba. Una vista desde el otro lado del puente. Te comenté esa idea de intentar de conectar esos dos espacios que eran cortados porque estaba el puente
Entonces, una nueva ciclovía aquí que va al lado de las rieles de tren y ahí detrás se ve el promontorio. Que cuando uno se acerca se ve la textura que tiene que ver con la arcilla natural de la zona de Toronto. Nosotros no tenemos suelos rojos como aquí que vi el otro día, hicieron las pruebas de tapial. La arcilla es un color más gris, más blanco. Entonces aquí está el promontorio y la subida con una rampa aquí, con muchos lugares para sentarse y habitar, e incluso espacios para pequeñas obras de teatro también, como que se pueden ocupar de formas muy diferentes. Arriba del promontorio uno ya tiene una vista hacia el puente y al fuerte inglés, que está al otro lado. Un poco más de imágenes y ideas, cómo usar ese acantilado con escaleras, con juegos, para que los niños puedan escalar en esa misma construcción que va a ser hecha de tapial. Vamos a hablar un poco más de cómo se va a construir en un momento. Pero primero quería mostrarle algunos dibujos técnicos y alguna inspiración de textura, porque eh, crear esa textura que tenía que ver con esos riscos naturales de Toronto era muy importante. Esto es una elevación del promontorio, mostrando como las dos paredes que tienen la rampa entre medio y las escaleras que suben entre eso y los lugares donde ponemos árboles y vegetación eh, entre medio de esas paredes. Estas son algunas pinturas antiguas que encontramos que muestran un poco de la textura de dónde llegaba ese río a la orilla del lago. Y también fuimos a un lugar como a 5 kilómetros de aquí, que también es un lugar natural que se ha preservado. Y aquí se ve la arcilla de nuestra zona, como se está cayendo al lago. Y lo que queríamos hacer es encontrar una forma de recrear esto que es difícil porque un muro de tapial o de tierra apisonada no sale así inmediatamente. Es como que uno construye un tapial y después lo deja medio derrumbar o que se caiga un poco. Entonces, ¿cómo encontrar un punto intermedio que tenga una textura eh, como- que se siente natural, que se siente que no está fija, pero que está como en un proceso de cambio? Y además, esto es un parque público para el municipio de Toronto. Entonces, no es algo donde podemos arriesgarnos tanto. Tenemos que tener mucha certeza que esto se va a construir de una forma de muy buena calidad, con ingenieros trabajando con nosotros y convencer a la ciudad, el municipio, de construir un parque público así. También estaba mirando otros proyectos, estos son algunos proyectos en Europa, en Francia, donde han usado diferentes formas de trabajar con tierra para crear texturas más interesantes. Entonces, si hacemos unos cortes de ese promontorio, eh, eh, empezando desde el sur, llegamos más o menos a este lugar aquí, donde ven la primera pared, la rampa que está entre medio, después el promontorio y la pared verde al otro lado. Entonces vamos a ver ese corte ahora en más detalle. Yo en la oficina donde trabajo me dedico principalmente a esta etapa del diseño, como de la ejecutación de los dibujos técnicos y, y ayudar y trabajar con el contratista durante el proceso de construcción, cuando hay preguntas, cuando hay que hacer revisión técnica o de calidad. Entonces a mí me interesa mucho este tema de cómo se unen materiales y cómo uno representa algo muy técnica en una forma muy clara para alguien que, por ejemplo, aquí estamos trabajando con un material que no es muy común en la zona. Lo tenemos que representar de forma muy clara para que primero la gente no se asusta y también que lo entienden y lo quieren trabajar.
Entonces aquí vemos un corte del promontorio que es todo construido. No existe un promontorio en ese lugar. Todo esto va a ser hecho de tierra que se va a traer de otro lugar hasta aquí. La idea es construirlo con tierra, con lo menos concreto posible. Pero también estos son muros de contención. Son muros que tienen algunos una altura de 2 metros, otros hasta 5 metros. Entonces son muros que requieren una ingeniería bastante sofisticada para que no se caigan y para que resisten un invierno que es muy duro. Entonces, a este lado ves como el ejemplo principal de cómo hemos hecho el tapial con una fundación de concreto y después detrás, y se ven en este lado aquí, estas terracitas, que es una forma de estabilizar la tierra mecánicamente. Voy a mostrar unas fotos en un momento, usando algo que básicamente como un gavión o gavián. ¿Ustedes usan esa palabra? ¿Sí conocen ese Ya, material? sí, está Sí. bien. Con una tela como una geotela que sigue para atrás y eso ayuda a reforzar todos los suelos que están aquí adentro. Entonces, lo que hace el trabajo de resistir esa muralla, básicamente la estructura del muro de contención, son los gaviones y esa geotela. Después, el tapial es como algo más estético que está puesto encima. Y la razón principal eso es para tener una eficiencia de material. Por ejemplo, el tapial se puede usar para un muro de contención, pero tendría que tener varios metros de ancho para resistir un alto de 5 metros. Y de esta forma podemos usar una cantidad de tapial mucho menos, que es más como una capa que no tiene que resistir toda la presión de esta tierra, una capa que podemos trabajar